Buenas tardes, siendo la 1 de la tarde con 1 minuto del 11 de octubre de 2018, se da inicio a la primera sesión ordinaria, mes de octubre de 2018, del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de California. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros comisionados, al secretario ejecutivo, a los funcionarios que nos acompañan y a quienes nos siguen en internet. Sea tan amable, secretario, para la lista de asistencia. Con gusto, comisionado presidente. Conforme a la lista de asistencia que fue previamente firmada por los comisionados y por estar presentes en este acto, se hace constar por orden alfabético la asistencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, de la comisionada Eva Manuel Estudillo Osuna y del comisionado presidente Octavio Sandoval López. Por lo tanto, le informo, presidente, que existe el quórum legal suficiente para celebrar la presente sesión. Gracias, secretario. En virtud de lo anterior, se declara instalada la primera sesión ordinaria del mes de octubre del 2018 del Pleno de este instituto. Sea tan amable, secretario, de dar lectura al orden del día propuesto para esta sesión. Con gusto, comisionado presidente. Tal como aparece en la convocatoria de fecha 9 de octubre del 2018, el orden del día para esta, que es la primera sesión ordinaria del mes de octubre de este Pleno, queda de la siguiente manera. Con el número 1, el pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal. 2, declaración de instalación de la sesión. 3, lectura y aprobación del orden del día. 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la cuarta sesión ordinaria de septiembre del Pleno del ITAIB que se celebra el día 27 de septiembre de 2018. 5, asuntos específicos a tratar. Inciso A, presentación en su caso de discusión y aprobación de los asuntos enlistados correspondientes a las ponencias siguientes. De la ponencia de la comisionada Eva Manuel Estudillo Osuna, el proyecto de resolución del recurso de revisión 76-2018 interpuesto en contra de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. El proyecto de resolución del recurso de revisión 214-2018 interpuesto en contra de ISTECALI. El proyecto de resolución del recurso de revisión 235-2018 interpuesto en contra de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Baja California. El acuerdo de cumplimiento en autos de la denuncia 19-2018 interpuesta en contra del Partido de Baja California. Acuerdo de cumplimiento en autos de la denuncia 25-2018 interpuesto en contra del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Baja California. Acuerdo de cumplimiento en autos de recurso de revisión 58-2018 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. Acuerdo de cumplimiento en autos del recurso de revisión 303-2018 interpuesto en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado. De la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, el proyecto de denuncia 71-2018 interpuesto en contra del Instituto Estatal Electoral. El proyecto de recurso de revisión 149-2018 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Ensenada. Y el acuerdo de cumplimiento de la denuncia 35-2018 interpuesto en contra del Sindicato Estatal de Trabajadores Universitarios de la UABC. De la ponencia del comisionado presidente Octavio Sandoval López, el proyecto de resolución de recurso de revisión 153-2018 interpuesto en contra del Partido Encuentro Social. Acuerdo de cumplimiento en autos de recurso de revisión 18-2018 acumulados con los 19, 20, 21, 22, 23 y 25 del 2018 interpuestos en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Acuerdo de cumplimiento en autos de la denuncia 12-2018 interpuesto en contra del Partido Revolucionario Democrático, de la Revolución Democrática, perdón. Acuerdo de cumplimiento en autos de recurso de revisión 111-2018 interpuesto en contra de la Secretaría de Relación y Finanzas. Inciso B, presentación en su caso de discusión y aprobación de la autorización a favor de la comisionada Eva Manuel Estudillo Osuna para asistir al próximo evento del Colegio Electoral, en el cual se llevará a cabo el proceso de elección y o reelección de las instancias del SNT, Sistema Nacional de Transparencia, a realizarse los días 15 y 16 de noviembre en el estado en Chetumal, Quintana Roo. Asimismo, informe trimestral del programa operativo anual y el informe mensual del secretario ejecutivo. Número 6, asuntos generales. 7, resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. 8, fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Y 9, clausura de la sesión. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias. Es la ciudad de Chetumal. Así es. Estaba aquí. El estado. No vayan a hacer bullying. Sí. Se somete a consideración del Pleno el orden del día propuesto para que, si lo desean, soliciten la desincorporación de algún tema o sean incorporados en asuntos generales, aquellos que no requieren examen previo de documentos o que sean de obvia urgente de resolución. Comisionado, un comentario sobre el proyecto de orden del día. No tengo comentario, gracias. Por favor, someta a votación del Pleno el orden del día, secretario.
Con gusto, comisionado presidente. Comisionados, se somete a su consideración la votación económica del orden del día propuesto, por lo que les pido que los que se encuentren a favor sean tan amables de votar en este momento. ¿A favor? A favor. En cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el orden del día para esta sesión. Por favor, pasa al siguiente punto. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es la lectura y aprobación en su caso del acta de la cuarta sesión ordinaria de septiembre del Pleno del ITIBC, celebrada el día 27 de septiembre del 2018. Gracias, secretario. Comisionados, se propone la dispensa de la lectura del acta de la cuarta sesión. Solo les pregunto si tienen un comentario o algo que agregar sobre lo que nos enviaron. No tengo comentarios. Gracias, comisionados. Secretario, por favor, someta a votación el acta de la cuarta sesión ordinaria del mes de septiembre del 2018. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, somete a su consideración en votación económica el acta de la cuarta sesión ordinaria de septiembre de este pleno, por lo que les pido que los que se encuentren a favor sean tan amables de votar en este momento. ¿A favor? A favor. De cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobada el acta de la cuarta sesión ordinaria del mes de septiembre del 2018. Por favor, pasa al siguiente punto. Con gusto, presidente. El siguiente punto son los asuntos específicos a tratar, que es la presentación, en su caso, discusión y aprobación de los asuntos enlistados correspondientes a las ponencias siguientes. Iniciaríamos con la ponencia de la comisionada Elba Manuela Estudillo Osuna, la presentación del proyecto de resolución de recurso de revisión 76-2018, interpuesto en contra de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Gracias, secretario. Tiene el uso de la voz comisionada para la exposición del proyecto. Gracias. Me permito presentar a ustedes el proyecto de resolución del recurso de revisión número 76 del 2018, interpuesto en contra de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. El particular solicitó el nombre de la universidad de procedencia de todos los servidores públicos adscritos a esta, es decir, a la Secretaría de Seguridad Pública. El sujeto obligado informó que no le corresponde la generación, administración, posesión o manejo de la información y consideró que el manejo de dicha información corresponde a la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado. El particular, inconforme con la respuesta, interpuso el medio de impugnación con motivo de declaración de incompetencia. A través de su contestación, el sujeto obligado reitera la respuesta otorgada, por lo que, entrando al estudio del presente asunto, en primer orden se tiene que la información materia de la solicitud pudiera encontrarse relacionada con la obligación común de transparencia establecida en el artículo 81, fracción 17ª. Bajo esta guisa, los lineamientos técnicos generales para la publicación de la información de oficio señalan que los sujetos obligados deberán publicar la información curricular no confidencial relacionada con los servidores públicos de nivel de jefe de departamento equivalente hasta su titular, la cual permita conocer su trayectoria en el ámbito escolar. Sin embargo, de los criterios sustantivos de contenido de dicha fracción no se advierte la obligación de publicar aquella respecto al nombre de la universidad de procedencia, tal como lo señalan en los criterios 6 y 7 de dichos lineamientos técnicos. Ahora bien, este órgano garante del derecho a acceso a la información, a fin de generar certeza respecto al ente público competente de generar, poseer o administrar la información de interés, se aboca al estudio de la estructura organizacional y competencial de la Oficialía Mayor y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. De esta forma, tenemos que los artículos 20 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California listan los asuntos a su cargo y del reglamento interno que le es aplicable a la Oficialía Mayor y al sujeto obligado, respectivamente, por lo que puede verse que ambos entes públicos realizan funciones que guardan relación con la información en materia de solicitud. De ahí que se estime conveniente traer al estudio el desahogo de la prueba de informe de autoridad a cargo de Oficialía Mayor de Gobierno, la cual se tuvo por rendida mediante oficio en fecha 26 de junio de 2018, signado por el titular de la misma, y visible a hoja 38 de autos, a través del cual expuso que no le es posible proporcionar la información solicitada, ya que no es un requisito para los empleados al momento de su contratación. Conforme a lo anterior y tomando en consideración la naturaleza de la información que solicita el particular, se colige que si bien el ente público recurrido cuenta con un departamento de recursos humanos, el cual coordina con las diversas dependencias administrativas de la Administración Pública Estatal la integración de expedientes de personal
Quien garantiza la adecuada administración del recurso humano que integran las estructuras de las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado es Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, por lo conducto de su Departamento de Administración de Personal adscrito a la Dirección de Recursos Humanos. En ese sentido, de la norma para el reclutamiento, selección, contratación, capacitación de los servidores públicos, se atiene que la información solicitada pudiera verse contenida dentro del currículum vitae, el cual forma parte del expediente personal de los candidatos seleccionados para ingresar a laboral en la Administración Pública Centralizada, a efecto de darse de alta como empleados. Sin embargo, la información respecto al nombre de la universidad, de procedencia de los servidores públicos adscritos al sujeto obligado recurrido no es generada por Oficialía Mayor, toda vez que la misma no es un requisito para la procedencia de la contratación. Por lo tanto, es dable concluir que la incompetencia señalada por el sujeto a través de la respuesta otorgada se ciñe a las facultades y funciones que le son atribuibles, sin que exista argumento lógico-jurídico que acredite desacierto alguno respecto a los términos en que fue brindada la respuesta. Por lo que no existe violación, que reparar la misma debe ser confirmada. El sentido de la resolución propuesta a este pleno es confirmar la respuesta proporcionada a la solicitud de acceso número 00230418. ¿Es cuánto? Gracias. Comisionados, ¿tienen comentarios sobre el proyecto? No, ningún comentario, gracias. No. Por favor, secretario, someta a votación el proyecto anteriormente expuesto. Con gusto, presidente. Comisionado, se somete a su consideración votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. El Bestudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Sabio Sandoval, a favor. De cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto. Por favor, presidente. Con gusto, comisionado presidente. Siguiendo con la ponencia de la comisionada del Bestudillo, seguiría la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 214-2018 interpuesto en contra de Istecal. Gracias, secretario. Continúa con el uso de la voz comisionada. A continuación, me permito presentar el proyecto de resolución al recurso de revisión número 214/2018 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California. El particular solicitó información sobre cómo se calcula la pensión por jubilación y por edad y tiempo de servicio, incluyendo el procedimiento para la obtención de las cantidades por las cuales se dividen y multiplican los montos de la hoja histórica de cotizaciones y el origen de los mismos. Asimismo, para pensionados por tiempo y edad de servicio, cómo se calcula los porcentajes de los siguientes bonos y compensaciones relativas a compensación nacional, ajuste de calendario, prima vacacional de verano, promoción calidad educativa, estímulo 15 días de maestro, retroactivo incremento salarial, bono de verano, de inicio de ciclo magisterial, prima vacacional de invierno y bono de 5 días. El sujeto obligado proporcionó su respuesta, fundando y motivando la misma. El particular, inconforme con la respuesta, interpuso el medio de impugnación con motivo de entrega de información que no corresponde con solicitado. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y no accesible para el solicitante, falta de eficiencia o insuficiencia en la fundamentación y motivación, manifestando que buscó en los manuales de procedimientos y no encontró el procedimiento temático para el cálculo de pensiones y jubilaciones. A través de su contestación, el sujeto obligado reiteró la respuesta otorgada a su solicitud. En ese orden de ideas se procede a examinar las actuaciones del recurso de revisión a fin de establecer si con motivo de los agravios esgrimidos fue violentado el derecho a acceso a la información de la parte recurrente, para lo cual, para un mejor estudio de la controversia, habríamos de agregar el mismo conforme el siguiente orden. La entrega de información que no corresponde a lo solicitado, falta de eficiencia o insuficiencia en la fundamentación y motivación. En esa tesitura habremos de realizar un análisis de conjunto de tales agravios invocados por la parte recurrente, dada su conexión inexorable en el caso particular. De esta forma, la fundamentación y motivación no es otra cosa que la expresión precisa de los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en que se apoyó la determinación adoptada y el señalamiento exacto de las circunstancias especiales, razonamientos particulares o causas inmediatas que se han tenido en consideración para la emisión del acto respectivo.
debiendo de existir entre ambas una sinergia de que existe una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa y dichos vocablos en su conjunto forman parte de una de las garantías individuales tuteladas por nuestra Constitución de los Estados Unidos mexicanos, conocida como garantía de legalidad, que se ve consagrada en el artículo 16. Bajo esta tesitura, los motivos de inconformidad hecho valer por el recurrente no encuentran sustento jurídico por las siguientes razones. En primer término, informa que para el pago de pensiones a pensionados se interpreta la hoja de servicio emitida por la parte patronal con el tabulador salarial oficial para conocer claves que tiene el pensionado y sus importes. Asimismo, que se requiere el estudio de cotización para determinar el tiempo laborado, porcentaje y antigüedad que corresponde para así poder proceder al pago al momento de la alta de la nómina. Por otro lado, informa que el cálculo del monto de la pensión por retiro de edad y años de servicio es con base al fundamento establecido en el artículo 15 de la Ley de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, concatenado con el artículo 12 de la ley que regula a los trabajadores a que refiere la fracción segunda apartado B del artículo 99 de la Constitución del Estado de Baja California en materia de seguridad social, y los artículos transitorio primero y cuarto de la citada ley, los cuales fueron previamente insertos al inicio del presente considerando, con los cuales guarda estrecha congruencia con lo que informa. De tal suerte señala que los bonos a que hace mención en particular se calculan con base en los lineamientos establecidos y comunicados al sujeto obligado por el gobierno del Estado y la Secretaría de Educación y Bienestar Social. Es así que las manifestaciones vertidas por el particular no encuentran sustento, pues el contenido de la respuesta no se advierte mención alguna por parte del sujeto obligado respecto a manuales de procedimientos. Máxime que el sujeto obligado, lejos de adoptar una postura opaca respecto a la información solicitada, amplía la misma si tomamos en consideración el oficio número DPJ 570 de 2018 de fecha 10 de agosto, a través del cual informa de manera personalizada al particular respecto a su situación de jubilación y retiro. En este sentido, la respuesta otorgada no solo guarda estricta relación con aquello que fue peticionado, sino que la misma se encuentra debidamente fundada y motivada. Por lo tanto, no se advierte que existe argumento lógico-jurídico que acredite desacierto alguno respecto a los términos en que fue atendida esta respuesta, por lo que no existe relación que reparar. Este órgano garante considera pertinente confirmar la respuesta proporcionada por el sujeto obligado. Sí, probablemente le faltó el análisis de la segunda parte para poder, se confirma respecto a la primera parte de análisis de la fundamentación, habrá que ver las dos. Debe ser las rojas. Aquí debe ser. Por lo que hace a la segunda parte de la pregunta, que es la entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible o no accesible para el solicitante. Superado lo anterior y por cuanto se le agrave en estudios, es posible determinar que la parte recurrente se encuentra posibilitado para imponerse de la información puesta a su disposición por el sujeto obligado. Tanto es así que contradictoriamente señala que el contenido de la misma no corresponde con lo solicitado. Consecuentemente, se tiene al sujeto obligado cumpliendo con lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Transparencia del Estado, que a la letra señala: toda información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible. Por lo tanto, se concluye que dicho agravio resulta de igual manera inoperante.
El sentido de la resolución propuesto a este pleno es que de conformidad con lo expuesto en los considerados cuarto y quinto y con fundamento del 144, fracción segunda de la Ley de Transparencia de nuestro Estado, este órgano garante determina confirmar la respuesta proporcionada a la solicitud de acceso a la información 182620. Es cuanto. Gracias. Gracias, comisionada. No hay comentarios sobre el Nada proyecto. más que queda claro que queda confirmado las dos partes, ¿verdad? Sí. Sí, así te expuso. Muy bien. Por favor, someta a votación, secretario, del proyecto que me expuso. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. Adelante. Luis Tudillo, a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Fabio Sandoval, a favor. Me cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias. Secretario, se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto, el 214-2018. Por favor, va al siguiente punto. Con gusto. El siguiente punto, continuando con la ponencia de la comisionada Astudillo, es la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 235-2018 interpuesto en contra de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Baja California. Continúa con el uso de voz, comisionado. Gracias. Me permito presentar el recurso de revisión número 235 del 2018, interpuesto en contra de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. El particular solicitó el motivo por el cual no ha restablecido el servicio de agua potable de determinado número de cuentas, así como la fundamentación y motivación de la prolongación de la suspensión del servicio de agua potable por más de 11 días naturales. El sujeto obligado informó que dicha cuenta contaba con suspensión de agua por adeudo y con folio de recolección con fecha 6 de julio del 2018 y cual fue atendida el 19 de julio y reconectada al momento. Asimismo, que la prolongación de la suspensión del servicio se debió al rezago que existe en las reconexiones y la atención en mantenimientos, en cuadro de reparación en fugas que se presentan. El particular inconforme con la respuesta interpuso una impugnación con motivo de falta de eficiencia o insuficiencia en la fundamentación. A través de su contestación, el sujeto obligado manifestó que, no obstante el agravio señalado, el promovente insiste en que se fundamente y motive la prolongación de la suspensión del servicio de agua potable, por lo que son dos actos jurídicos distintos. El acto reclama en su solicitud de origen y la emisión de la respuesta en sí, que es la que ampara el supuesto de la fracción 13ª, artículo 136 de la ley. Expuesto lo anterior, habremos de partir de los alcances del agravio invocado por la parte recurrente relativo a la falta de eficiencia o insuficiencia de la fundamentación y motivación de la respuesta. Para estar en aptitud de emitir una calificativa respecto a si es imperioso conocer el significado de los vocablos fundamentación y motivación, de esta forma que la fundamentación y motivación no son otra cosa que la expresión precisa de los preceptos legales y sus sustantivos y adjetivos en que se apoya la determinación adoptada, y el señalamiento exacto de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que hayan tenido consideración para la emisión del acto respectivo, debiendo existir entre ambos una sinergia de que exista adecuación entre los motivos admitidos y las normas aplicables. Es decir, que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa y dichos vocablos en su conjunto forman parte de las garantías individuales tuteladas por nuestra Constitución. Ahora bien, de la ley del procedimiento para los actos administrativos de administración pública del Estado define el acto administrativo como toda actuación o declaración externa que expresa una decisión de una autoridad administrativa en ejercicio de la potestad pública que tiene por objeto crear, transmitir, modificar o extinguir una situación jurídica concreta cuya finalidad sea la satisfacción del interés general o del interés legítimo de los particulares, determinando que para que ésta sea válido debe estar debidamente fundado y motivado. Con base en dicho precepto, tenemos que todo acto administrativo deberá establecer con precisión los hechos o actos que impulsan su postura, debiendo vincular el hecho o acto concreto a la norma aplicable. Pues al hacerlo estará explicando la razón que orientó a tomar la decisión en el sentido de la misma, lo cual permite establecer la competencia de la autoridad que emite el acto o el hecho. Dicho de otro modo, la fundamentación y motivación como elemento de validez del acto administrativo en términos de la citada ley tiene como propósito que el destinatario del acto de autoridad conozca por qué de la actuación administrativa.
El caso concreto, toda vez que la fundamentación y motivación de los actos o resoluciones se extienda a todas las autoridades, en todo acto que pronuncien en el ejercicio de sus atribuciones, dicha garantía en materia de transparencia consiste en la obligación que tiene todo ente público de expresar los preceptos jurídicos aplicables a la respuesta y a las razones o argumentos de su posicionamiento. En ese sentido, no puede estimarse como procedente la excepción hecha valer por el sujeto obligado a través de la contestación, pues resulta que el acto de autoridad referido a una solicitud, esto es, la prolongación de la suspensión del servicio de agua potable referido en lo particular, guarda estricta relación con la respuesta otorgada. Dicho de otro modo, el primero es justamente la sustancia de la solicitud y precisamente lo que se informa a través de la respuesta. En congruencia con lo anterior, si bien en la respuesta primigenia el sujeto obligado expresó las circunstancias y condiciones que explican el porqué de la prolongación de la suspensión del servicio de agua a la cuenta referida, es omiso en señalar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en los que soporta que el caso concreto se ajusta a tales hipótesis normativas. Por ello, que la respuesta otorgada observe una motivación pro forma. No es óbice para que sea omiso en señalar debidamente los preceptos legales que le otorga la potestad de dicho actuar. Consecuentemente, ante la ausencia de fundamentación respecto a la prolongación de la suspensión del servicio de agua potable a la cuenta referida a la solicitud, quien resuelve determina que no ha sido colmado el derecho de acceso a la información de la parte recurrente. El sentido de la resolución es revocar la respuesta del sujeto obligado para efecto de que exprese la fundamentación que sustenta la prolongación de la suspensión del servicio de agua potable en la cuenta referida en la solicitud de acceso. Es con. Gracias, comisionada. Comisionados, ¿tienen comentarios sobre el proyecto? Ningún comentario, gracias. Por favor, secretario, someta a votación el proyecto del recurso 235-2018, anteriormente expuesto por la comisionada Zúñiga. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado somete a su consideración por votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno a favor. Octavio Sandoval, a favor. De cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto es la presentación del acuerdo de cumplimiento en autos de la denuncia 19-2018 interpuesta en contra del Partido de Baja California. Gracias, secretario. Continúa con el uso de la voz, comisionada. Gracias. Es el 19. la denuncia pública. Si me permito presentar a ustedes el acuerdo de cumplimiento de resolución de la denuncia pública número 18 de 2018 interpuesta contra el Partido de Baja California. Partido de Baja California. Dicha denuncia fue sustanciada durante el procedimiento en fecha 19 de abril de 2018, mediante el cual este pleno dictó resolución en la que determinó que el Partido de Baja California incumplía con la obligación de publicar y actualizar la información fundamental relativa a los artículos 81 y 84 de la Ley de Transparencia. Asimismo, ordenó a la lista del Instituto Estatal Electoral, derivado que durante la sustanciación de la denuncia se advirtió el incumplimiento en materia de transparencia. A través de oficio número IEEBSGE 1878 de 2018, el C. Luis Raúl Escalante Aguilar, en su carácter de secretario del Consejo General del Instituto Estatal Electoral en funciones, remitió copia certificada de la resolución número 35 emitida por la Comisión de Quejas y Denuncias de dicho instituto, a través de la cual impone una amonestación pública al Partido de Baja California en virtud de los razonamientos expuestos en el considerando segundo de la misma. Por lo que, al advertirse de autos que para tener por cumplida de manera total la resolución de fecha 19 de abril de 2018 era necesario conocer la determinación adoptada por el Instituto Estatal Electoral, derivada de la vista por incumplimiento de las obligaciones de transparencia denunciadas por ese instituto, situación que ya aconteció, de ahí que se estime procedente ordenar el archivo del presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Es cuanto. Gracias. Gracias, comisionada. Por favor, someta a votación, secretario, el acuerdo de cumplimiento. Con gusto, comisionado presidente. El comisionado somete a su consideración en votación económica el acuerdo de cumplimiento expuesto, por lo que les pido que se encuentren a favor, sean tan amables de votar en este momento. Por favor. A favor. A favor. Doy cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias. Gracias, secretario. Por favor, pase al siguiente punto. Se declara aprobado el acuerdo de cumplimiento del 019-2018, anteriormente expuesto. Por favor, pase al siguiente punto.
Con gusto, presidente. Continuando con la ponencia de la comisionada Astudillo, seguiría el acuerdo de cumplimiento en autos de la denuncia 25-2018 interpuesta en contra del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Baja California. Gracias, secretario. Continúa con el uso de la voz, comisionada. Gracias. De igual manera, me permito presentar el acuerdo de cumplimiento respecto a la denuncia pública número 25 de 2018 interpuesta en contra del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Baja California. Se señaló que el sujeto obligado no publica en su portal de internet las obligaciones contempladas en los artículos 81 y 86 de la Ley de Transparencia de nuestro Estado. Ese órgano garante determinó que el sujeto obligado, Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación, incumplía con la obligación de publicar y actualizar la información denunciada, por lo que se le requirió efecto que en un plazo de 10 días publicara de manera inmediata en su portal de Internet la información pública cuyo incumplimiento fue determinado, debiendo informar a ese instituto sobre el cumplimiento. Transcurrido que fue el plazo, la coordinación de verificación y seguimiento derivado de una segunda verificación virtual al portal de Internet del sujeto obligado concluyó que a la fecha cumple con su obligación de publicar la información de interés público que contempla los artículos 81 y 86 de la ley de la materia. Por lo anterior, permite suponer que en acatamiento al fallo dictado y dentro del término conferido para cumplimiento realizó las diligencias necesarias para poner a disposición del público en su respectivo portal de información pública de oficio por los menos de los temas, documentos y políticas a los que se refieren los numerables invocados. Se tiene por cumplida la resolución dictada por ese órgano garante en sesión ordinaria de fecha 9 de mayo de 2018, derivada de la denuncia identificada bajo el número 025 del 2018. Es cuanto. Gracias. Comisionada, ¿algún comentario sobre el cumplimiento? Ningún comentario. Secretario, por favor, someta a votación el acuerdo de cumplimiento anteriormente expuesto. Con gusto, presidente. El comisionado somete a su consideración en votación económica el acuerdo de cumplimiento expuesto, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor sean tan amables de votar en este momento. ¿A favor? A favor. Doy cuenta, presidente. Fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el acuerdo de cumplimiento anteriormente votado. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto, presidente. El siguiente punto, continuando con la ponencia de la comisionada Astudillo, es la presentación del acuerdo de cumplimiento en autos de recurso de revisión 58-2018 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. Gracias, secretario. Continúa con el uso de voz, comisionada. Gracias. Me permito presentar el acuerdo de cumplimiento del recurso de revisión 58 de 2018 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. En el presente asunto, el particular solicitó, mediante escrito presentado ante la Dirección Municipal de Transporte Público del Ayuntamiento de Tijuana, el fundamento y motivación por la cual la Dirección Municipal de Transporte permite y autoriza a miembros del Sindicato de Trabajadores de Autotransporte similares y conexos de Baja California, Francisco J. Mujica, realiza la ruta 5 y 10 de la zona centro de la ciudad de Tijuana. Asimismo, solicito copia simple de la revocación de los oficios número DMTP SP 4704 del 2016, el 4705 del 2016, iniciando las mismas siglas, bajo las cuales fueron autorizados las zonas de cierre de circuito a dicho sindicato. Este órgano garante revocó la respuesta del sujeto obligado para efecto de que otorgara una nueva respuesta en forma directa, clara, confiable y completa, redactada de manera sencilla y de fácil comprensión, atendiendo los términos en que fue formulada la solicitud de acceso. En cumplimiento de la resolución, el sujeto obligado informó que las rutas son autorizadas por el 22º el Cabildo del 22º Ayuntamiento de Tijuana, de conformidad con los estipulados artículos 6, 66 y 69 del Reglamento de Transporte Público para el municipio de Tijuana. Asimismo, reitera que las rutas otorgadas son mediante convocatoria emitida por el Cabildo, convocatoria la cual no ha sido abierta, de tal manera que las rutas de taxi que actualmente circulan son las rutas conocidas o registradas ante la Dirección Municipal de Transporte Público. Aunado a esto, exhibió los oficios de MTP SP 4704-2016 y 4705-2016, ambos de fecha 18 de noviembre del 2016, suscritos por el Director Municipal de Transporte Público. Por lo que se advierte de las constancias obrantes en el expediente que el sujeto obligado ha dado cabal cumplimiento de la resolución definitiva dictada. En consecuencia, deberá procederse al archivo del presente asunto como concluido. Muy bien, muchas gracias, comisionada, por la exposición. No hay comentarios. Gracias, comisionados. Por favor, secretario, someta a votación el proyecto de cumplimiento anteriormente expuesto.
Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación económica el acuerdo de cumplimiento que ha quedado debidamente expuesto, por lo que les pido a aquellos que se encuentren a favor sean tan amables de votar en este momento. ¿A favor? A favor. A favor. De cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el acuerdo de cumplimiento relativo al recurso 058-2018, anteriormente expuesto. Por favor, pasa al siguiente punto, secretario. Con gusto, presidente. El siguiente punto, continuando y para finalizar con la ponencia de la comisionada del Bestudillo, seguiría la presentación del acuerdo de cumplimiento en autos del recurso de revisión 103-2018, interpuesto en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Gracias, secretario. Continúo con los lados. Gracias. Por último, me permito presentar a ustedes el proyecto de acuerdo de cumplimiento del recurso de revisión número 103 de 2018, interpuesto en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado. El particular solicitó copia simple y digitalizada de la averiguación previa con número NUC 0202-2011-36-235. Este órgano garante revocó la respuesta del sujeto obligado para efecto de que emite y notifica al recurrente una nueva respuesta, entregando la información o, en su caso, fundar y motivar a su clasificación. Del contenido de la documentación rendida por el sujeto obligado en cumplimiento al fallo dictado, se tiene remitiendo copia simple del acta de la 13ª sesión extraordinaria del Comité de Transparencia en fecha 31 de agosto de 2018, así como la resolución identificada como COMTRANS 0818, datada en esa misma fecha, a través de la cual de manera fundada y motivada clasificó como reservada y confidencial información relativa a la averiguación previa con número único del caso NUC 0202-211-336-235, con apoyo a la institución de la prueba de daño prevista en el artículo 109 de la ley de la materia. Por lo que se advierte de dichas constancias que el sujeto obligado ha dado cabo al cumplimiento de la resolución definitiva dictada en su contra, por lo que en consecuencia proceda al archivo del expediente como asunto concluido. Gracias, comisionada. Por favor, someta a votación el acuerdo de cumplimiento anteriormente expuesto, secretario. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación económica el acuerdo de cumplimiento previamente expuesto, por lo que les pido que se encuentren a favor, sean tan amables de emitir su voto en este momento. ¿A favor? A favor. De cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el acuerdo de cumplimiento anteriormente presentado. Por favor, pasa al siguiente punto, secretario. Con gusto, comisionado presidente. Agotados los asuntos de la ponencia de la comisionada Elfa Manuela Estudillo Osuna, seguiría la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, iniciando con la presentación del proyecto de resolución de la denuncia 71-2018 interpuesto en contra del Instituto Estatal Electoral. Gracias, secretario. Tiene el uso de la voz, comisionado Corral. Muchas gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, expongo ante ustedes el proyecto identificado con las siglas DEN, diagonal 071, diagonal 2018, en el cual el sujeto obligado es el Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California. En la denuncia se tuvo como hechos que el sujeto obligado no contaba con los hipervínculos para poder acceder al convenio presentado en la fracción 33ª referente a los convenios de coordinación de concentración con los sectores social y privado del artículo 81, firmados en fecha 12 de diciembre del 2017 con la Universidad Autónoma de Baja California. En verificación virtual procesal, bajo esta base, se ordenó a la Coordinación de Verificación y Seguimiento que emitiera un dictamen de resultados previa verificación virtual al portal oficial de Internet del sujeto obligado, con el fin de constatar la publicación y actualización de la información referida y si la misma cumple con los parámetros establecidos en la normatividad de la materia. En el informe con justificación, el sujeto obligado rindió su informe con justificación dentro del término legal señalado para ello. En tanto, el estudio, una vez analizadas las actuaciones sobrantes, a la par del planteamiento de la falta de publicación de información fundamental denunciado, tenemos que este resulta infundado con base en las consideraciones expuestas en el dictamen, cuyo resultado arrojó que el sujeto obligado cumple con la obligación prevista en la fracción 33ª del artículo 81 de la ley de la materia. El sentido de la resolución propuesto por este órgano garante determina que el sujeto obligado, Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California, a la fecha en que se emite la presente resolución, cumple con la obligación de publicar y actualizar la información pública fundamental relativa al artículo 81,
fracción 13ª de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Creo que debe decir 33ª aquí, ¿verdad? Sí. Es todo. Sí, gracias. Sí. 33ª. Bien, gracias, comisionado. Corral, comisionado, ¿tiene comentarios sobre el proyecto? Por favor, someta a la votación. Secretario. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución debidamente expuesto. Adelante. El Estudillo, a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias. Secretario, se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto. Por favor, pase al siguiente punto. Muchísimas gracias. Claro que sí, comisionado presidente. Seguiría continuando con la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, la presentación del proyecto de resolución de la denuncia 149-2018 interpuesta en contra del Ayuntamiento de Ensenada. Gracias, secretario. Continúa con el uso de la voz, comisionado. Muchas gracias. Efectivamente, el presente recurso se encuentra identificado con las siglas REV/149 del 2018 y en este caso el sujeto obligado es el Ayuntamiento de Ensenada. En la solicitud de acceso a la información, el ciudadano solicitó copia completa del expediente anual para el ejercicio del comercio en la vía pública número 010057, señalando en su escrito el nombre de quien es el titular. El sujeto obligado otorgó respuesta manifestando que el permiso del titular no había sido revalidado durante el ejercicio fiscal 2018. La parte recurrente interpuso recurso de revisión con motivo de la entrega de la información que no corresponde con lo solicitado. El sujeto obligado otorgó su respectiva contestación mediante oficio emitido por la directora de Transparencia Municipal, anexando versión pública del expediente del permiso anual para el ejercicio del comercio en vía pública. En el estudio, el particular fue puntual al solicitar copia completa del expediente del permiso anual del que es titular un particular. Así pues, el sujeto obligado otorgó respuesta acotándose a manifestar que el permiso no ha sido revalidado durante el ejercicio fiscal del año 2018. Tal pronunciamiento no atendió expresamente a lo solicitado, de ahí que no pudiera tenerse como válida la respuesta pronunciada, pues no rinde cuentas de manera exacta con lo peticionado, a pesar de estar obligado de conformidad con los artículos 12 del Reglamento de Comercio para el municipio de Ensenada, Baja California, y el artículo 8 y 9 de la Ley de Transparencia. Ahora bien, no pasa desapercibida la posterior respuesta brindada por el sujeto obligado al momento de dar contestación, por lo que, en razón de ello, y dado que este órgano resolutor tiene la encomienda de tutelar de manera efectiva el derecho de acceso a la información, la ponencia instructora procedió a realizar el escrutinio de la información proporcionada por el sujeto obligado, donde se visualizan 10 archivos en formato PDF, de los cuales se advierte que corresponden las presuntas versiones públicas del expediente del permiso anual para el ejercicio del comercio en vía pública número 01057. En ese sentido, para estar en aptitud de calificar los documentos entregados por el ente público, nos fue pertinente remitirnos a las especificaciones estipuladas en los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas emitido por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. Resultando deable mencionar, con base en los lineamientos y una vez efectuados el análisis pormenorizado de las versiones públicas que a manera de respuesta fueron puestas a disposición del recurrente, se determina que las mismas no revisten las formalidades previstas por la normatividad aplicable, pues si bien de su contenido se advierten algunas partes testadas, no es posible conocer a qué circunstancia, motivo o razón atiende dicho testado, lo que resulta contrario a las especificaciones en materia de elaboración de versiones públicas que deben seguir los sujetos obligados. De esta forma, se hace hincapié al sujeto obligado que previo al proceso de elaboración de versiones públicas le precede una clasificación de información a través de la cual se funde y motiva las razones de hecho y de derecho
que llevan a determinar que cierta información es clasificada como reservada y o confidencial, en la que se realiza una prueba de daño. Se satisfagan los elementos previstos en el artículo 109 y 130 de la Ley de Transparencia vigente. Consecuentemente, las versiones públicas que se originen con motivo de una solicitud de acceso a la información deben constatar fehacientemente el proceso de clasificación al que nos hemos referido, situación que en la especie no se ve acreditada, pues las partes que se aprecian testadas dentro de las versiones públicas no señalan el fundamento legal de la clasificación. Las siglas de los ordenamientos jurídicos, artículo, fracción y párrafo que soportan la eliminación respectiva, así como tampoco se aprecia la motivación de la clasificación. Por consiguiente, se puede llegar a la conclusión de que el proceso de elaboración de versión pública no se hizo de manera idónea. En ese tenor de ideas y con base en los razonamientos que anteceden, este órgano garante concluye que no ha sido colmado el derecho de acceso a la información de la parte recurrente. Por lo tanto, el sentido de la resolución propuesto a lo dispuesto en los artículos 144, fracción tercera de la ley de la materia, este órgano garante considera pertinente revocar la respuesta del sujeto obligado para que proporcione a la parte recurrente la versión pública del expediente de permiso anual para el ejercicio de comercio de vía pública número 01057, acorde a las especificaciones estipuladas en los lineamientos generales de materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. En el entendido que tales versiones deberán especificar los nombres de los servidores públicos y sus firmas autógrafas cuando sean utilizadas en el ejercicio de las facultades conferidas para el desempeño del servicio público. Es todo. Gracias, comisionado Corral. Comisionado, si tienen comentarios sobre el proyecto. No tengo comentarios. Gracias, comisionados. Como no hay comentarios sobre el proyecto anteriormente expuesto, secretario, por favor, somete a la votación. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución. Adelante. El Estudillo, a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto por el comisionado Corral. Por favor, pasa al siguiente punto. Con gusto, presidente. Continuando y para concluir con la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, seguiría la presentación del proyecto de acuerdo de cumplimiento en autos de la denuncia 35-2018 interpuesto en contra del Sindicato Estatal de Trabajadores Universitarios de la UABC. Gracias, secretario. Continúa con el uso de la voz, comisionado Corral. Muchas gracias. El presente acuerdo está identificado con las siglas DEN, diagonal 035, diagonal 2018, y en este caso el sujeto obligado fue el Sindicato Estatal de Trabajadores Universitarios de la Universidad Autónoma de Baja California. En la denuncia, los hechos denunciados consistieron en que el sujeto obligado no publicaba en su portal de internet las obligaciones contempladas en los artículos 81 y 86 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. En el sentido de la resolución, este órgano garante, al dictar el fallo definitivo, resolvió que el sujeto obligado, Sindicato Estatal de Trabajadores Universitarios de la Universidad Autónoma de Baja California, incumplía con la obligación de publicar y actualizar la información pública fundamental instituida en los artículos 81 y 86 de la Ley de la Materia, razón por la cual se le confirió el plazo de 10 días hábiles para que publicara de manera inmediata en su portal de Internet la información pública cuyo incumplimiento fue determinado, debiendo informar a este instituto por escrito sobre el cumplimiento al ordenado. Transcurrido el término otorgado, el sujeto obligado informó haber dado cumplimiento con su obligación, razón por la cual la Coordinación de Verificación y Seguimiento de este instituto realizó una segunda verificación virtual al portal oficial de Internet del sujeto obligado, cuyo resultado arrojó que el sujeto obligado a la fecha cumple con su obligación de publicar la información de interés público que contemplan los artículos 81 y 86 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para este Estado. Lo anterior permite suponer que
en acatamiento al fallo dictado y dentro del término conferido para dar cumplimiento, realizó las diligencias necesarias para poner a disposición del público en su respectivo portal de Internet de información pública de oficio en los temas, documentos y políticas que refieren los numerales antes invocados. Por lo tanto, se tiene por cumplida la resolución dictada por este órgano garante en sesión ordinaria de fecha 30 de mayo de 2018, derivada de la denuncia identificada bajo el número DEN 035-2018. Es todo. Bien, gracias. Comisionado Corral, ¿comentarios? Por favor, someta a votación el acuerdo de cumplimiento anteriormente expuesto, secretario. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación económica el acuerdo de cumplimiento, por lo que les pido que aquellos que se encuentran a favor sean tan amables de votar en este momento. ¿A favor? A favor. Me cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el acuerdo de cumplimiento expuesto por el comisionado Corral. Por favor, pase al siguiente punto, secretario. Con gusto, comisionado presidente. Agotados los proyectos por parte de la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, seguiría la ponencia del comisionado presidente Octavio Sandoval López. Iniciaríamos con la presentación del proyecto de resolución de recurso de revisión 153-2018 interpuesto en contra del partido Encuentro Social. Gracias, secretario. Con su venia, comisionados, ¿cuál es la exposición de este asunto? Es un poquito largo por la forma en que se hicieron las preguntas. El ciudadano solicitó el monto de las cuotas para el Partido Encuentro Social, ordinarias y extraordinarias que el partido recibe por parte de sus militantes, así como el nombre del militante, el monto y la fecha de aportación de la cuota. Asimismo, las remuneraciones a los integrantes de sus órganos de dirección, funcionarios partidistas, así como cualquier persona que reciba ingresos por parte del partido. Todo lo anterior por el periodo comprendido desde 2006 a la fecha. El sujeto obligado proporcionó un enlace electrónico que dice contener información relativa con la solicitud. Además, manifestó que toda vez que lo que se requirió fue información inherente a la vida interna del partido, se invitó al solicitante a acudir directamente a sus oficinas. El particular inconforme con la respuesta interpuso el medio de impugnación con motivo de la clasificación de información, falta de respuesta a una solicitud de información dentro de los plazos establecidos en la ley, así como falta o deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y o motivación de la respuesta. En la contestación por parte del sujeto obligado del presente recurso, reiteró su respuesta y añadió que la información solo le incumbe a los militantes del partido por tratarse de la vida interna de este, bajo el sustento del derecho de asociación de los partidos políticos. Asimismo, refiere que lo ejercitado fue un derecho de petición y no un derecho de acceso a la información. Entrando al estudio del presente asunto y tomando en consideración la postura asumida por el sujeto obligado, es importante puntualizar que el artículo 6 constitucional, en su apartado A, fracción primera, señala que toda la información en posesión de los partidos políticos es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional en los términos que fijen las leyes. Asimismo, el derecho de petición consagrado en el artículo 8 constitucional implica la obligación de las autoridades de dictar una petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo también por escrito que deba hacerse saber en breve término sobre ambos derechos. Por su parte, el artículo 41, fracción primera de nuestra norma suprema, se colige que la naturaleza de los partidos políticos como entidades de interés público los hace partícipes de la obligación que tiene el Estado de garantizar el derecho a la información oportuna y veraz y los obliga a velar por la observancia del principio de publicidad y la transparencia en su vida interna. Asimismo, en los términos del artículo 25, fracción primera, incisos A, J, N, S y T, de la Ley de Partidos Políticos, son obligaciones de dichos entes cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de transparencia y acceso a la información les impone. Bajo este tenor, el artículo 30 de la Ley General de Partidos Políticos considera información pública el padrón de militantes, las remuneraciones ordinarias y extraordinarias de cualquier persona que reciba ingresos del partido, así como los informes que este partido está obligado a entregar en los términos de la misma ley.
Una vez analizados los extremos de la controversia planteada, en primer orden resulta endeble la postura asumida por el sujeto obligado en torno a que la información que por disposición de ley debe de publicar se encuentra en el enlace electrónico que refiere, dado que limitarse a proporcionarlo sin explicar de manera detallada y precisa los pasos para arribar a tu consulta arremete contra los principios de certeza, máxima publicidad y profesionalismo tutelados por ley. Ahora bien, no pasan desapercibidas las manifestaciones del sujeto obligado en el sentido de que la información requerida resulta inherente a la vida interna de ese partido, por lo que el particular habrá de acreditar su militancia al partido Encuentro Social. En ese sentido, tal argumento habrá de ser desestimado de conformidad con el artículo 6º, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 103 de la Ley de Transparencia, cuando se impide información pública. Los sujetos obligados deben entregarla sin importar si el solicitante se ostenta con atributos de personalidad y de interés público. No podemos dejar de lado la gravosa postura adoptada por el sujeto obligado en su interpretación respecto de la solicitud, obstaculizando o restringiendo la pretensión de participar del particular intentada a través de la misma. Bajo este contexto, el agravio en estudio deviene fundado en esa medida procedente, pues con ello se limita y restringe el derecho de acceso, el debido ejercicio del derecho humano constitucionalmente protegido, más aún que la información materia de la solicitud encuadra dentro de la hipótesis normativa prevista por los artículos 84, fracción novena y fracción 17 de la ley de la materia. En este sentido, la ley establece que a través del conocimiento de dicha información se favorezca la rendición de cuentas por parte de los órganos de dirección y dirigentes de los partidos políticos. Finalmente, respecto a la postura asumida por el ente público en el sentido de que lo requerido por el particular no constituye una solicitud de acceso, sino el ejercicio del derecho de petición, lo correcto es remitirnos a los artículos 6 y 8 de la Carta Magna, de los cuales resulta claro que la Constitución consagra a favor de las personas los derechos fundamentales de acceso a la información y de petición de una forma diferenciada. En el caso particular, es visible que el particular solicitó información que es considerada como obligación de transparencia, así que queda evidenciado que la intención del promovente refleja claramente el ejercicio del derecho de acceso a la información pública que es generada, obtenida, transformada o en posesión de éste. Por lo que en ese sentido y conforme a lo previsto por la Constitución, dicha petición debe atenderse en los términos de la Ley de Transparencia del Estado de Baja California. En otro orden de ideas, respecto al agravio consistente en la falta de respuesta a la solicitud de información dentro de los plazos establecidos en la ley, se advierte que la respuesta fue otorgada fuera del término legal previsto por el artículo 125 de la ley de la materia. En este tenor, tomando en consideración de auto, no se advierte indicio alguno que haga presumir que el sujeto obligado realizó las gestiones previstas en la ley a efecto de emplear el término para brindar respuesta. Consecuentemente, es procedente determinar que el agravio en estudio resulta fundado y en esa medida, no obstante que el sujeto obligado otorgó respuesta a la solicitud de acceso pública con posterioridad, resulta pertinente exhortarlo de manera enfática para que en los casos subsecuentes atienda con mayor diligencia a la solicitud de acceso a la información pública que le sean formuladas. No pasa inadvertido que mediante dictamen número 65 de la Comisión de Partidos Políticos y Financiamiento del Instituto Estatal Electoral de Baja California, se declaró procedente la modificación de la identidad y denominación del Partido Encuentro Social al de Transformemos, debiéndose realizar las actualizaciones pertinentes en la denominación, lema y emblema del referido partido político local en la Plataforma Nacional de Transparencia, asimismo en los procedimientos vigentes y bases de datos con los que cuenta el sujeto obligado ante este órgano garante. Situación de la que se dio cuenta y aprobación por parte del Pleno de este instituto mediante acuerdo de fecha 30 de agosto del 2018, por lo que el hecho de que a la fecha en que se dicta la presente resolución el sujeto obligado cuente con una identidad y denominación distinta a la que imperaba al momento de formularse la solicitud de acceso, no lo exime de hacer frente a las obligaciones de transparencia sucesivas que le son aplicables.
sentido de la resolución propuesta a este pleno, este órgano garante determina revocar la respuesta del sujeto obligado para efecto de que proporcione a la parte recurrente la información solicitada a través de la solicitud identificada con el folio 00382418. Es cuanto, comisionados, si tienen comentarios sobre el proyecto. Gracias. Gracias. Comisionados, por favor, someta, secretario, a votación el proyecto identificado como REP 153-2018 expuesto por suscrito. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución. El Estudillo, a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. De cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto por servidor. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto, continuando con la ponencia del comisionado presidente, consiste en la presentación del acuerdo de cumplimiento en autos del recurso de revisión 18-2018, al cual se le acumularon el 19, el 20, el 21, 22, 23 y 25 de 2018, todos y cada uno en sus interpuestos en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Gracias, secretario. Señoría, comisionados, el presente es un proyecto de acuerdo de cumplimiento respecto a los recursos anteriormente señalados, el 018-2018 acumulados con el 19, 20, 21, 22, 23 y 25 del 2018, en el que el sujeto obligado es la Procuraduría General de Justicia del Estado, a través de las solicitudes de acceso a la información con terminación 49, 50, 51, 52, 53, 55 y 54. El particular realizó 8 preguntas relacionadas con los equipos de ubicación identificados como G12-M, Sistema Pasivo de Rastreo y Análisis de Comunicaciones, el PI2, Sistema de Ubicación Celular, Lighthouse, Primera Milla, el módulo LTE para equipo G2, Sistema de Comparación Biométrica Automatizado, TD02 y Sistema Forense Celular, UFED, CELB, Bright. El desarrollo de este recurso, este órgano garante determinó desclasificar la información parcialmente concerniente a la utilización de equipos materiales de la solicitud, por lo que hace a los interrogantes que se identificaron en la solicitud como número 1, 6, 7 y 8, así como el punto 3, solo en relativo a cuántos funcionarios están autorizados para realizar los equipos. Por otro lado, se determinó confirmar la clasificación de la información relativa a los puntos identificados como 2, 4, 5 y 5A y se revocó la respuesta otorgada a la solicitud de acceso a efecto de que se otorgara respuesta a las interrogantes planteadas en torno a la utilización de equipos. También se ordenó al Comité de Transparencia que dejara sin efecto la resolución de clasificación de información reservada y confidencial de fecha 2 de marzo del 2018 y en su lugar emitir una nueva tomando en consideración los lineamientos de la resolución emitida por este pleno. Bien, el sujeto obligado atendió todas las recomendaciones vinculantes de este pleno, atento a lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Se propone a este pleno decretar el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido, toda vez que se advierte de las constancias sobrantes en el expediente que el sujeto obligado ha dado cabal cumplimiento a la resolución definitiva dictada. En consecuencia, se archive el presente asunto como un asunto totalmente concluido. Es cuanto, comisionados, si tienen comentarios. No tengo comentarios, gracias. Gracias, comisionado. Secretario, por favor, someta a votación el acuerdo de cumplimiento del recurso 018-2018 acumulados con los ya señalados. Con gusto, presidente. Somete a su consideración en votación económica el acuerdo de cumplimiento en autos de los recursos acumulados que quedaron debidamente identificados, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor sean tan amables de votar en este momento, por favor. A favor. Se doy cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Usted declara aprobado el acuerdo de cumplimiento anteriormente expuesto.
Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto, presidente. El siguiente punto es la presentación del acuerdo de cumplimiento en autos de la denuncia 12-2018 interpuesto en contra del Partido de la Revolución Democrática. Gracias, secretario. Consejería, comisionados, en los mismos términos, es un acuerdo de cumplimiento del asunto de la denuncia 12-2018, en el que el sujeto obligado es el Partido de la Revolución Democrática. El ciudadano denunció ante el instituto que el sujeto obligado no publicaba en su portal de internet las obligaciones contenidas en el artículo 81-84 de la Ley de Transparencia. Ya sustanciado que fue el procedimiento, con fecha 6 de abril del 2018, este pleno dictó resoluciones que determinó que el Partido de la Revolución Democrática incumplía con la obligación de publicar la información que fue denunciada. A través del oficio, en el resultado del procedimiento sancionador, el Instituto Estatal Electoral, por conducto del ciudadano Raúl Guzmán Gómez en su carácter de secretario del Consejo General del Instituto, remitió copia certificada de la resolución número 30 emitida por la Comisión de Quejas y Denuncias de dicho instituto, a través de la cual se resolvió fundar el procedimiento sancionador en contra del Partido de la Revolución Democrática derivado de la denuncia que se hizo ante ese instituto y se determinó imponerle una multa equivalente a 50 salarios mínimos. Por lo tanto, se decreta el cumplimiento y en fecha 28 de septiembre del año en curso, el coordinador de verificación y seguimiento de este instituto rindió su dictamen de resultado relativo a la verificación virtual del portal de internet del sujeto obligado respecto a las obligaciones del artículo 84 y 81 y 84 de la Ley de Transparencia de nuestro Estado. En consecuencia, al advertirse que la resolución definitiva ha sido cumplida en todos y cada uno de los puntos, es procedente a ordenar el archivo del presente expediente como asunto total y definitivamente concluido de conformidad con lo dispuesto por el artículo 147, 155 y 164 de la Ley de Transparencia del Estado y sus relativos del reglamento. Es cuanto, comisionados. Si tienen comentarios sobre el proyecto de acuerdo de cumplimiento. No hay comentarios. Luego somete a la votación. Secretario. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación económica la aprobación del acuerdo de cumplimiento expuesto, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor sean tan amables de votar en este momento. Por favor. A favor, a favor. De cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el acuerdo de cumplimiento anteriormente expuesto. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto, comisionado presidente. Para concluir los asuntos enlistados de la ponencia del comisionado presidente, seguiría la presentación del acuerdo de cumplimiento en autos del recurso de revisión 111-2018 interpuesto en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Gracias. En este asunto es el sujeto obligado, como ya se mencionó, la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado. Es un acuerdo, una propuesta de acuerdo de cumplimiento. El particular en la solicitud de información, con el número de folio 181601, requirió copia del último recibo de nómina de diciembre del 2017 del gobernador del Estado, o cualquier documento fiscal donde pudiera apreciarse su sueldo bruto y neto, así como todas las prestaciones, compensaciones, deducciones y bonos recibidos. En la resolución que se emitió por este pleno, que se ordenó revocar la respuesta del sujeto obligado para que, en observancia del artículo 9 de la Ley de Transparencia, habilitara todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles para hacer la entrega a la parte recurrente del último recibo de nómina del mes de diciembre de 2017, que fue solicitado, cualquier documento donde pudiera apreciarse la información solicitada. Este fallo fue cumplido por el sujeto obligado, según consta en el expediente y todas las diligencias desarrolladas para el cumplimiento de la resolución, por lo que se le propone a este pleno el archivo definitivo como un asunto totalmente concluido. ¿Y tienen comentarios? No hay comentarios. No hay comentarios. Como no hay comentarios sobre el cumplimiento de la resolución y el archivo de este expediente, secretario, por favor, someta a votación la propuesta. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación económica
la aprobación del acuerdo de cumplimiento expuesto, por lo que les pido que aquellos que se encuentran a favor sean tan amables de votar en este momento. Por favor. A favor. Doy cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el acuerdo de cumplimiento del expediente anteriormente expuesto. Por favor, para el siguiente punto. Con gusto, comisionado presidente. Agotados los asuntos de las ponencias, seguirían y continuando con los asuntos específicos, la presentación, en su caso discusión y aprobación de la autorización a favor de la comisionada Elba Manuel Estudillo Una para asistir al próximo evento del colegio electoral, en el cual se llevará a cabo el proceso de elección y o reelección de las instancias del Sistema Nacional de Transparencia, a realizarse los días 15 y 16 de noviembre en la ciudad de Quintana Roo, Chetumal, del estado de Quintana Roo. Chetumal, que es capital del estado. Así es. Sí, somete a la votación sin mayor trámite, dado que es un asunto institucional. Comisionado, se somete a su consideración en votación económica la aprobación de este asunto, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor sean tan amables de votar en este momento. A favor. Doy cuenta que fueron 3 votos a favor. Gracias. Se declara aprobada la petición solicitada. Muy bien. Que vaya. Que vaya a la ciudad de al estado de Chetumal. Y si le pusieron aquí a no sé quién hizo la orden del día. El secretario. Vamos a hacer un examen para que digan los estados y las capitales. Sí, seguro que algunos reproban. Pues yo no. Yo no, porque yo tengo hijos en primaria, todavía me pongan a estudiar. Todavía hago la tarea con ellos. Por favor, pasa al siguiente punto. Con gusto, presidente. El siguiente punto es el informe trimestral del programa operativo anual. Gracias, secretario. Solicito la presencia de nuestro controlador interno para la instrucción del punto. Con su venia, señor presidente. Tiene usted la voz. Buenas tardes. En este trimestre estuvimos evaluando las actividades realizadas por el instituto. En este año se había estado comportando de una manera abajo del 100% del cumplimiento global, cosa que es un poco más normal dentro de las operaciones. En esta ocasión, el porcentaje global de las actividades del instituto se nos disparó un poquito, precisamente porque no estaban estipuladas las actividades que se hicieron en la semana que se tuvieron de conferencias en referencia al acceso a la información. Es decir, se hicieron 4 conferencias en 4 ciudades del estado y pues cada una de las conferencias son conferencias adicionales que no se tenían presupuestadas. Entonces eso sube un poco en las actividades que se realizaron en todo el instituto, además de que, bueno, siempre, de alguna manera, dentro de los 2 años que tengo en el instituto, la cuestión de emisión de los boletines de prensa siempre se realizan un poquito más, ¿verdad? Por la cuestión de que de repente salen algunos casos, sobre todo últimamente, que se han estado publicando en la prensa. Entonces, ese tipo de actividades nos da como resultado que las actividades del instituto aumenten un poquito más, de una manera real, no una manera ficticia, ¿no? Como antes decía que andábamos arriba del 200% del cumplimiento, que eso prácticamente pues no es redituable. Ahorita, por ejemplo, en el programa 1, precisamente en el renglón que les comento, se lograron rebasar lo programado, precisamente porque se tuvieron más reuniones, por ejemplo, en la acción 1.04, que llevar a cabo reuniones institucionales de los sectores público y privado con el propósito de promover la cultura de transparencia. Ahí fue donde se llevaron algunas reuniones más con el presidente del Poder Judicial, con el titular del partido Transformemos, con el presidente municipal del Ayuntamiento de Mexicali, con la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos, es decir, incluso con la gente del Comité de Participación Ciudadana en el Sistema Estatal Anticorrupción. Ahí se tuvieron 2 reuniones. Entonces, esas actividades que tuvo, ahora sí que el comisionado presidente, son actividades que se desfasan de lo normal, no se tenían programado, y eso, bueno, es lo que nos ha hecho tener como instituto un poco más de cumplimiento.
¿sí? En el programa número 2 se estuvieron, es una cosa curiosa porque normalmente no se tienen con exactitud las metas, las actividades, se tiene un número determinado y no se tienen cumplidas al 100%, es decir, pero en este caso la meta del tercer trimestre eran 708 actividades acciones, y las alcanzadas fueron 708. Es un dato curioso, pero ya cuando nos ponemos a ver el cuadro, pues hubo unas donde no se tuvo, donde sí se tuvo, donde estuvieron más o menos, pero curiosamente el cumplimiento es 100% cerrado, ¿no? Cosa que no me había tocado ver a mí nunca, pero en este caso sí se realizó en ese programa. Lógicamente hubo algunas donde no se lograron las acciones requeridas por cuestión de que la misma, sobre todo en el área jurídica, ¿no? La cuestión de los cumplimientos, la cuestión, etcétera. Pero hubo otras donde se lograron incluso de más, se lograron rebasar, sobre todo en la unidad de transparencia. En la unidad de transparencia se han estado recibiendo y dando trámites a las solicitudes de información y esas se disparan y entran de repente, ¿no? Es una situación normal. Y en el programa 3, bueno, pues se ha llevado a cabo sobre todo en el área administrativa, al 100% lo pronosticado. Incluso ahorita está trabajando con lo que se refiere a la norma administrativa número 3, que es toda la elaboración del presupuesto. Ahorita ya se tienen ya unos pasos avanzados. Creo que de hecho es una situación que se va a dar próximamente, la situación de revisar el proyecto de presupuestos y las ampliaciones presupuestales de este. Por mi parte es cuanto, señor presidente. Gracias. ¿Tiene algún comentario, alguna pregunta? No. No. Hay un cambio que vamos a tener en el programa del último trimestre, porque no en el POA, sino en el Plan de Desarrollo Institucional tenemos un rezago en la aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales. Entonces lo que hicimos fue un aporte que fue muy exitoso en 4 municipios, todos los que mencionaste, y eso los adelantamos, porque tenemos un poco de presión ahí, sobre todo por la isla de privacidad, y yo creo que la semana de la transparencia no la vamos a hacer como la teníamos el año pasado. Estoy viendo con la comisionada, tenemos unos foros con un enfoque ciudadano en la ciudad, un evento en Mexicali y un evento en Tijuana, pero ya para promover el acceso y para tener más, ya no una interrelación con los sujetos obligados, sino con grupos de la sociedad civil, pero lo vamos a reportar. Vamos a un evento aquí, un evento en la costa. Entonces, ahí para considerarlo en nuestro último trimestre, porque creo que en noviembre tenemos la semana estatal de transparencia. Ya no nos va a alcanzar ni con el recurso, porque el recurso de la semana lo usamos para los foros. Sí, otra información adicional, bueno, esto se refiere a los indicadores de gestión. A propósito, en la próxima reunión, ahora sí que estaré dando, al igual que lo del POA, la cuestión de los indicadores de gestión, precisamente para darle seguimiento al plan de desarrollo institucional. Pero un adelantito de esto es precisamente una evaluación que se nos hizo por parte en este trimestre, precisamente por parte del POPLADE, que nos ayudó a hacer una evaluación gracias a las gestiones del comisionado presidente, a que nos hiciera la evaluación que teníamos como uno de los indicadores principales, que precisamente era evaluar el instituto, evaluar el tema transparencia, la percepción ciudadana, y esa encuesta pues ya está en manos del comisionado presidente. Es una cuestión importante para poder evaluar el instituto, y con esto prácticamente quedarían todas las acciones que se tienen en el programa operativo anual ya integradas a los indicadores de gestión y funcionando además, ¿sí? Entonces es una buena noticia. Y aparte de eso, que gracias a las gestiones del comisionado presidente en ese renglón, pues no tuvimos que dar ningún recurso, no nos costó prácticamente ese tipo de encuestas, ¿no? Que es algo que si hubiéramos contratado a una empresa, ahora sí nos hubiera salido un poquito más caro, ¿no? Sí, no, al contrario, muchas gracias por el apoyo ahí con Copladem. No les he hecho llegar la encuesta, salimos muy bien, y la comunidad yo lo traigo un poco alejado del número de la encuesta de percepción. Salimos muy bien en la encuesta de percepción. Respecto al último número que teníamos del 2014-2015,
respecto a en el asunto de que nos identifique La sociedad. la sociedad, la sociedad civil, con una encuesta en 5 ayuntamientos sobre una muestra de alrededor de 2.500 encuestados. Y salimos muy bien. Yo me acuerdo que teníamos una percepción como al 4 o 5%, salimos con el 25%. Había una pregunta también ahí un poco compleja, capciosa, que finalmente la dejé yo así, no la alcancé a quitar respecto a nuestro desempeño, o sea, cómo nos veía la sociedad. La verdad que sí, dijeron que esperaba más de nosotros respecto al desempeño, pero tiene que ver mucho que una pregunta que está ligada a la tarea que hacemos y no la contestaban, pero sí sabían que nuestro desempeño era malo. O sea, estaban las preguntas direccionadas y estructuradas que pues, al final de cuentas es algo que tenemos que estructurar una próxima encuesta. Luego de llegar ahí los dos resultados. Pensé que lo habías compartido. ¿Cuál fue la muestra? Sí, fueron alrededor de 2.500 personas en todo el estado. No, En todo el estado. Un buen trabajo que dio ahí, la verdad, que nos ayudó el Contralor con este tema, por los contactos. Sí, Ajá, sí, lo compartimos. Yo lo revisé y sí es un trabajo completo y amplio, pero sí es una buena base para nosotros, derivado de esta encuesta, enfocarnos en la parte, pues, el último trimestre con la sociedad civil. Sí, la difusión del derecho de acceso. El total desconocimiento del tema de datos personales lo veíamos en los foros. No hay solicitudes de derechos ARCO, no tienen conocimiento de la ciudadanía que pueden ejercer la protección de sus datos personales, y eso es un tema que nos compete a nosotros. Somos de los pocos estados que no estamos resolviendo recursos de revisión en materia de derechos de datos. Entonces podemos trabajar en posicionar al instituto en la sociedad respecto a la garantía de estos dos derechos que nos competen directamente. Digo, pueden ser eventos bastante productivos sin necesidad de invertir mucho dinero. Así es que es de lo que se trata, ¿no? Tratar de compartir esfuerzos con otras empresas de gobierno o con otros organismos de gobierno que ya lo están haciendo para poder fortalecer el acceso a la información y el tema de transparencia. Pues, por mi parte es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, Contralor. Se vota, ¿verdad? Por favor, tome esta votación. Gusto, comisionado presidente. Conforme a nuestra normatividad interna, se somete a su consideración en votación nominal la aprobación del avance trimestral. Adelante. Yo le estudio a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Flavio Sandoval, a favor. De cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el punto anteriormente expuesto por el Contralor del Instituto. Por favor, pasa al siguiente punto. Con gusto, presidente. El siguiente punto es el informe mensual del secretario ejecutivo. Tiene el uso de la voz. Muchísimas gracias, comisionado presidente. Comisionados que integran este honorable pleno, me permito rendir el informe de actividades en la cual se seleccionan aquellas de mayor trascendencia por parte de las áreas que están bajo la supervisión de su servidor. El periodo que comprende el mes de septiembre. Durante este mes se llevaron a cabo 4 sesiones ordinarias de pleno, asimismo una sesión extraordinaria, que acumuladas con las 29 tenemos un total de 33 sesiones que se han celebrado hasta el día de hoy, sin contar la presente. Derivado de ello, se tomaron 50 acuerdos en estas sesiones de este mes, los cuales sumados a los 230, pues tenemos 280 acuerdos de pleno tomados para su puntual seguimiento y cumplimiento. Asimismo, en cuanto al área jurídica, fueron interpuestos en el mes que se informa 50 recursos de revisión, los cuales se suman con los interpuestos en los meses anteriores, nos da un total de 340 recursos de revisión interpuestos hasta el mes de septiembre. Así también fueron resueltos 12 recursos de revisión a través de sus resoluciones y
Sumados a los anteriores, tenemos 91 recursos de revisión resueltos a través de resoluciones votadas por este pleno. También tenemos que, en lo que respecta a los recursos, se tienen en trámite específicamente 121 recursos de revisión hasta el mes de septiembre y 27 ya con el cierre de instrucciones, es decir, pendientes de resolución, a los cuales habría que descontar los aprobados en la presente sesión. En cuanto al tema de las vistas o denuncias a los órganos internos de control, durante el mes de septiembre no se llevaron a cabo estas vistas a los órganos internos de control. Asimismo, respecto a las capacitaciones que se brindaron por lo que es el área jurídica, durante el mes de septiembre se llevaron para lo que fueron a los sujetos obligados de la Dirección de Administración Urbana del Ayuntamiento de Mexicali, el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Tijuana, Playas de Rosarito y el Ayuntamiento de Ensenada. En este acto quiero hacer un énfasis especial respecto a lo que fueron una jornada de protección de datos personales en posesión de las entidades públicas, en las cuales, pues como ustedes bien saben, puesto que participaron en ellas, pues fue una actividad muy destacable por parte de lo que viene siendo el área de capacitación, que depende de Presidencia, que se lleva a cabo por parte de la licenciada Aimé, con lo que fue el hecho de el establecimiento también de lo que fueron los módulos de atención ciudadana, que se llevaron a cabo 4 módulos, uno en cada de los ayuntamientos que se llevaron a cabo, con independencia de las distintas capacitaciones que se brindaron por parte de la comisionada Estudio, la coordinadora de asuntos jurídicos y su servidor. También por la titular en funciones de la unidad de transparencia. Asimismo, respecto al tema de la verificación, se llevaron a cabo una verificación por cuanto hace a 6 sujetos obligados en el mes de septiembre, que fueron los sorteados y que, como ya lo saben, fueron el Ayuntamiento de Rosarito, el Ayuntamiento de Ensenada, INDIVI, CONALEP, BC, ASEBC y SEDECO. Así también, respecto a la verificación de cumplimiento de los 11, se llevaron del cumplimiento del seguimiento de esas verificaciones, fueron 11 sujetos obligados durante el mes, que fueron los que se llevaron a cabo en el mes de junio y julio, como los fueron el Ayuntamiento de Tijuana, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el DIF Tijuana, Fideicomiso de la Bufadora, Sindicato de Burócratas Sección Tecate, Ayuntamiento de Mexicali y diversos sujetos obligados. También se realizaron lo que fueron 2 revisiones para verificar el óptimo funcionamiento de los portales de transparencia de los 154 sujetos obligados y se atendieron 110 llamadas y 80 respuestas por medio de correo electrónico. Todas estas, como les comentamos mes con mes, son las consultas para la carga de información pública. Así, por último, y por lo que concierne al área de sistemas, tenemos un registro de 44 actualizaciones al POT y la elaboración y publicación de 6 boletines. Es cuanto, comisionados. Gracias, secretario. ¿Alguna duda, algún comentario? No nos pasaron los ayuntamientos el concentrado de los asistentes. Sí. ¿Así? Sí, la lista de asistencia y ya se les envió también la constancia, ya se les envió. Qué bueno. Todos los participantes. Muchas gracias. Ahora que comentaba las verificaciones, nosotros cómo andamos, en cumplimiento a nuestros portales. Pues el seguimiento que le da la coordinación de verificación, recordemos que tiene una función externa para con los sujetos obligados, pero también tiene una función interna, es que se está ahorita haciendo la carga de lo que respecta al trimestre inmediato anterior. Actualmente ya se está llevando lo que es, las distintas áreas están cargando toda la información, pero si me lo permiten, haríamos un corte a fecha de la próxima semana y si me lo permiten, les expongo en el pleno de la próxima semana los índices de cumplimiento porcentual de cada área del instituto. Sí, para no quedarnos nosotros eventualmente rezagados. Es que creo que parte de lo que pudiéramos tener nosotros de rezago no necesariamente se puede reflejar en una verificación. Por ejemplo, el tema de la carga de la resolución. O sea, si finalmente la verificación no es cualitativa, o sea, es decir, si hay un recurso de revisión cargado una resolución o 2, mientras cumpla con los criterios sustantivos y adjetivos de la carga de información, puede no estar la resolución. Y lo digo por experiencia, porque yo he buscado
resoluciones y de pronto sí estamos un poco desfasados y ha sido parte del reclamo de la gente, o sea, buscar, ellos buscan la resolución que se aprueba en el pleno o algún asunto que se aprueba en el pleno y no inmediatamente, o sea, el tiempo que está tardando en cargarse. Ahora, si hacemos una verificación, la verificación va a salir que estamos bien. Excepto que alguien denuncie particularmente, que alguien estuviera pidiendo la sesión de pleno y que a la siguiente, una semana o 2 semanas después denunciara específicamente un documento, ahí pudiéramos nosotros entonces hacer un cotejo de un asunto acordado versus un asunto publicado. En el caso, y es lo mismo que pasa con los demás expoliados, ¿no? O sea, como la verificación no va sobre una base de qué tienes que tener específicamente, por ejemplo, contratos, convenios de colaboración, recursos de revisión, mientras tengas 1, 2, 3, 5, 10, los que tengas, de acuerdo a los criterios, ya tienes cargados de acuerdo a los criterios y tu calificación sería 100. Eso quiere decir que tengas absolutamente todo los que deberías tener. Creo que nuestro verdadero reto sería, seguir trabajando en conjunto obviamente con el secretario, con el área de informática, que yo entiendo que no es un trabajo sencillo, pero sí se debe mejorar el sistema de flujo de información y de documentos de una área a otra, de tal manera que la información esté publicada en el portal, o sea, de una manera más eficiente, más eficaz. La falla, como dice el presidente, nuestro reto no es, creo que en general, la información cargada, creo que nuestro reto es la información que es la naturaleza que es información sensible, la que es de mayor interés para la ciudadanía, y que es la información que está generando semana a semana. O sea, no es información que esté rezagada de mucho tiempo, es información que se va generando y que hemos tenido un reto en la carga. ¿Y por qué lo sé? Porque yo información que de pronto llega un asunto, inmediatamente te llega el recurrente, te llega el sujeto obligado y te busca, y lo primero que hacemos naturalmente nosotros pues es entrar a buscarlo al portal, asumiendo que ahí está. Y es ahí en donde, o sea, en infinidad de ocasiones, adviertes que por algún motivo todavía no está publicado. Entonces, creo que valdría más la pena que el secretario nos presentaron por un corte cómo vamos, pero sobre todo de la carga de información, de los recursos de revisión, de las resoluciones de denuncias públicas, de los acuerdos de cumplimiento. O sea, creo que esa es la información que tendríamos que verificar y la información administrativa. ¿No? Porque la información administrativa es la que históricamente ha tenido un rezago. Cuando no hemos alcanzado los niveles óptimos de cumplimiento, ha sido por la información del área administrativa. Entonces creo que si nos concentráramos en estas dos rubros, pudiéramos cambiar la percepción que iba a haber en la encuesta, ¿no? Pero creo que en medida parte de la percepción que pudiera tener en contra del desempeño del instituto, pudiera ser el cumplimiento de nuestras determinaciones de una manera mucho más efectiva y el hacer mucho más accesible la propia información del instituto. Muy bien, lo revisamos en la semana. Particularmente me interesa ver que estemos al día, pero yo creo que nos puede ayudar ahí Gerardo, que depende de la Secretaría Ejecutiva. La parte informática ya depende del secretario. Particularmente en las resoluciones que estén se las puedes dar tú, las puedes escanear y las subes. Es un tema de prioridad porque lo que pasa es que el área de informática que únicamente es una persona tiene un cúmulo de acuerdos y tiene un cúmulo, y entonces, pero si le diera preferencia a los recursos, pues semana tras semana estaría subiendo porque se le envía. Sí, es un hecho que se le envía. Su respuesta siempre es lo tengo ahí, pero no lo sube. Así es. Entonces, pues está en la lista, obviamente, en la cola. Entonces yo creo que lo que se tendría, y al final de cuentas también no es como que tanto su responsabilidad saber la prioridad de la publicación, sino a lo mejor nosotros dar un poquito más de línea, es decir, este documento lo vas mandando al inicio, que es información de mayor interés. No, cuente con ello, claro que sí. Porque puede aguantar el periodo de 3 meses que traemos. Así es. Y lo otro semana tras semana. Sí, para que sea una página así dinámica y de consulta para obtener información sensible. Sí. Finalmente el siguiente día o 2 días después estamos viendo un comunicado, ¿no? Un comunicado de prensa en donde decimos, resolvimos este recurso, resolvimos este otro recurso, a veces el mismo día o al siguiente día temprano. Inmediatamente hay una reacción y cuando sale el boletín, pero el boletín hace referencia a un recurso de revisión, una resolución, pues no hay ningún documento. Y es ahí donde se tiene que hablar al área jurídica y decirle al área jurídica, envíame la resolución por correo y yo hago
o sea, yo hago finalmente esta entrega o explico a la parte interesada y creo que eso no debería suceder, mucho menos si nosotros estamos haciendo pública, no solamente esta sesión, sino a través de un comunicado posterior lo que está sucediendo. Sí, tiene razón. Bien, vamos a revisar eso en la próxima semana. Muchas gracias por sus comentarios. Por favor, pase al siguiente punto, secretario. Con gusto. No quedan los asuntos generales que fueron incorporados durante la presente sesión. Seguiría el resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. Tiene los dos. Muchísimas gracias, comisionados. Esta que fue la primera sesión ordinaria del mes de octubre del 2018. Se tomaron los siguientes acuerdos. El primer acuerdo fue la aprobación del acta de la cuarta sesión ordinaria de septiembre del Pleno de este Instituto. Así también los siguientes fueron de la ponencia de la Comisión del Estudio, la aprobación de todos y cada uno de sus asuntos enlistados, discutidos y aprobados, como lo fue el proyecto de resolución del recurso de revisión 76-2018 en contra del Secretario de Seguridad Pública, el del 214-2018 en contra de Iztecali y el de resolución de 235-2018 interpuesto en contra de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Fueron aprobados los acuerdos de cumplimientos en otros de la denuncia 19-2018 en contra del Partido Baja California, de la denuncia 25-2018 en contra del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Baja California y del recurso de revisión 58-2018 en contra del Ayuntamiento de Tijuana y 103-2018 en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado. De la ponencia del comisionado Gerardo Coronel Moreno fueron aprobados el proyecto de la denuncia 71-2018 en contra del Instituto Estatal Electoral, el de recurso de revisión 149-2018 en contra del Ayuntamiento de Ensenada y el acuerdo de cumplimiento de la denuncia 35-2018 contra el Sindicato Estatal de Trabajadores Universitarios de la UABC. De la ponencia del comisionado presidente Octavio Sandoval López fue aprobado el proyecto de resolución de recurso de revisión 153-2018 en contra del Partido Encuentro Social y fueron aprobados los acuerdos de cumplimiento tanto del recurso de revisión 18 con acumulados 19, 20, 21, 22, 23 y 25 de 2018 en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado, como también de la denuncia 12 de 2018 contra el Partido de la Revolución Democrática y del 111 de 2018 contra la Secretaría de Operación y Finanzas del Estado. Fue aprobada la comisión a favor de la comisionada de los Manuel Estudio Osuna a fin de que asista al próximo evento del Colegio Electoral a desarrollarse el 15 y 16 de noviembre en Quintana Roo, Chetumal. También fue aprobado el informe trimestral del programa operativo anual y fue rendido el informe al secretario ejecutivo. Es cuanto, comisionado. Gracias, secretario. Por favor, hágalo al conocimiento de las áreas, notificaciones a los sujetos obligados, la publicación en nuestro portal de los acuerdos tomados en esta sesión. Por favor, pasa al siguiente punto. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día, fecha para cerrar la próxima sesión y la clausura de la sesión. Gracias, comisionados. La próxima sesión sería el jueves 18. Vamos a estrenar en la ciudad de Tijuana, porque la comisionada va a estar fuera 2 días para que viaje. Muy bien. No más por eso, entonces. No más, pues. No, pues va a estar, nos va a representar, o alguno que quiera usted. No. 15, 16. No, que vaya. Y va a regresar el 17. Entonces, para que no llegue tanto. No, ya llegó el 16, ¿no? Ah, sí. Sí, no regresó el 16. Pero igual lo Entonces, cenamos. yo no tendría problema en venir, pero si quieren. No, aquí fuera sesionamos para. Yo tengo pendiente de reuniones fuera, ¿no? Todavía no. No, ya. Vamos cumplidos, quedan tres por en este trimestre. Ya se están organizando en la UABC, de acuerdo con el comisionado presidente, y en la 16 de septiembre también, ¿verdad? Sí, sesionamos en Tijuana, porque vamos a tener unas sesiones en diciembre aquí. Sí, mejor para terminar con esta parte. Muy bien, ¿parece? Que sería el jueves 18. Siendo las 2 de la tarde, con 41 minutos del día 11 de octubre del 2018, se clausura esta primera sesión ordinaria en mes de octubre del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, agradeciendo la presencia de quienes nos acompañan en la sesión de Pleno y de quienes nos siguen vía internet. Que pasen ustedes muy buenas tardes.